El día de hoy vamos a trabajar acerca del tema que es supermallas. Vamos a contextualizar cuando trabajábamos con mallas. Al hacer el análisis de mallas, estábamos haciendo un análisis de las leyes de voltajes de Kirchhoff, reemplazando la ley de Ohm para poder obtener la sumatoria de voltajes en un lazo cerrado, y ese lazo cerrado correspondía a cada malla. Cuando decíamos que íbamos a trabajar con mallas, entonces lo primero que hacíamos era determinar la cantidad de mallas de un circuito, y esa cantidad de mallas era igual al número de incógnitas, y ese número de incógnitas era igual al número de ecuaciones. Entonces, ahora, para trabajar con supermallas, ¿qué tenemos? El principio fundamental de la aplicación de la técnica de supermallas consiste en la presencia de una fuente de corriente en el interior de dos corrientes de malla. ¿Sí? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta en el ejemplo, tenemos una fuente de corriente que se está compartiendo entre dos mallas. En este caso, la malla I1 y la malla I3. Entonces, en el circuito que tenemos en pantalla, tenemos tres mallas, ¿cierto? Entonces tenemos la malla I1, la malla I2 y la malla I3, así se denominaron. Vamos a determinar esas corrientes de malla, ¿listo? Entonces, importante tener en cuenta, entonces, el procedimiento es lo mismo que hemos desarrollado el procedimiento para el análisis de mallas. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, determinamos la cantidad de mallas. Segundo, eso equivale a la cantidad de incógnitas y la cantidad de ecuaciones. Entonces, aquí tenemos tres incógnitas que son I1, I2 e I3, por lo tanto, nos deben salir tres ecuaciones. Luego, ¿qué hacemos? Entonces, como ya estamos en supermallas, decimos, bueno, ¿hay alguna fuente de corriente que se esté compartiendo entre mallas? Entonces, revisamos. Ah, sí, tenemos una fuente de corriente de 7 amperios que se está compartiendo entre la malla I1 y la malla I3. Por lo tanto, hay una supermalla entre esas dos. En cambio, la malla I2, si no tenemos ninguna fuente de corriente que esté compartiendo con nada. Entonces, la malla I2 sí es una malla normalita. Entonces, empecemos el procedimiento. Primero, tendremos que hacer una supermalla entre la malla I1 y la malla I3. Vamos a seguir el cursor para ver cómo es que vamos a trabajar esa supermalla. Nos vamos por toda la periferia que recorre la malla I1 y la malla I3. Entonces empezamos menos 7, pasamos por la resistencia de un ohmio, entonces ella se interpreta como un ohmio que multiplica a I1 menos la corriente que comparte, que es I2. Llegamos a este punto. No vamos a bajar por esta fuente de corriente porque precisamente ella me está haciendo la supermalla, entonces pasamos a la resistencia de 3 ohmios. 3 ohmios que multiplica a la corriente de I3 menos la corriente que comparte, que es la corriente I2. Luego pasamos por la resistencia de un ohmio que se multiplica por la corriente I3 y cerramos el circuito, por lo tanto lo igualamos a 0. Ahora, ¿por qué no tomamos esa resistencia de 2 ohmios? Porque resulta que la resistencia de 2 ohmios está en serie con la fuente de corriente de 7 amperios. Recuerden que la corriente es la misma para todos los elementos en serie. Por lo tanto, la corriente que pasa por esa resistencia de 2 ohmios es la misma de 7 amperios. Cuando hacemos supermalla, es como si esta parte donde está la fuente de corriente y el elemento que está en serie no existiera, y hacemos el recorrido por toda la periferia del circuito. Entonces repasemos cómo determinamos la ecuación de la supermalla. Empezamos menos 7 más 1 que multiplica a I1 menos I2 más 3 que multiplica a I3 menos I2 más 1 que multiplica a I3 y cierra el ciclo, por lo tanto igualamos a 0. Recordemos que como son leyes de voltajes de Kirchhoff, lo que hacemos principalmente, ¿qué es? Lo que hacemos principalmente
es sumatoria de voltajes, que la sumatoria de voltajes en un lazo cerrado es igual a 0. Entonces, vamos a mirar cómo definimos esa ecuación 1. Este menos 7 que está negativo pasa al otro lado de la igualdad positivo. Rompemos paréntesis y nos queda I1 menos I2 más 3 y 3 menos 3 y 2 más 1 por I3 igual a 7. El I1 está solito, entonces pues lo dejamos ahí. El I2, acá tenemos menos I2 menos 3 y 2, entonces nos queda menos 4 y 2. Y con I3 tenemos a 3 y 3 más 1 por I3, entonces tenemos 4 y 3 igual a 7. Entonces la ecuación de la supermalla, que resulta nuestra primera ecuación de este circuito, es igual a I1 menos 4 y 2 más 4 y 3 igual a 7. Esa es la ecuación de la supermalla, nuestra primera ecuación. Ahora vamos a hacer la ecuación de la malla 2. La malla 2 es una ecuación normal porque no tenemos ninguna fuente de corriente que se esté compartiendo. Entonces, ¿cómo nos queda esa malla 2? 1 que multiplica a I2 menos I1 más 2 por I2 más 3 que multiplica a I2 menos I3. ¿Listo? Entonces hicimos aquí la malla I2. Rompemos paréntesis, entonces nos queda I2, nos queda menos I1, 2 y 2, 3 y 2 menos 3 y 3. El I1 nos queda solito, entonces queda menos 1 por I1. ¿Y quiénes están con I2? Entonces tenemos acá I2 más 2 y 2, 3 y 2 más 3 y 2, 6 y 2. Y con I3 está menos 3 y 3 y todo eso igual a 0. Entonces ahí nos sale la segunda ecuación. ¿De dónde sale la segunda ecuación? De la malla I2. ¿Listo? Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces de dónde sale la tercera ecuación? Porque como tenemos como tenemos tres mallas, con tres incógnitas nos deben salir tres ecuaciones. Ya tenemos dos ecuaciones, la ecuación de la supermalla, la ecuación de la malla. Ahora necesitamos una tercera ecuación. La tercera ecuación entonces sale ¿de qué? Como recuerden que para hacer la ecuación de la supermalla no tuvimos en cuenta esta parte del circuito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí lo vamos a tener en cuenta y vamos a aplicar leyes de corrientes de Kirchhoff para determinar la ecuación de relación. Recordemos que las leyes de corrientes de Kirchhoff enuncia que la sumatoria de corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria que salen de ese nodo. El nodo que vamos a tomar es este nodo inferior. Entonces, ¿qué corrientes entran a ese nodo? Entra 7, entra I3 y sale I1. ¿Listo? Entonces, en el nodo inferior entra I3. ¿Sí? Si vemos el sentido de esta corriente, está entrando al nodo. Entra 7, entonces nos queda I3 más 7 igual a I1. ¿Listo? Entonces organizamos la ecuación. Menos I1 más I3 igual a menos 7. De tal manera que ya tenemos para las tres mallas las tres ecuaciones. Entonces, nos queda un sistema de ecuaciones conformado de la siguiente manera. I1 menos 4 y 2 más 4 y 3 igual a 7, que corresponde a la ecuación de la supermalla. Menos I1 más 6 y 2 menos 3 y 3 igual a 0, que corresponde a la ecuación de la malla 2. Y menos I1 más I3 igual a menos 7 corresponde a la ecuación de relación. De tal manera que resolvemos este sistema de ecuaciones y determinamos que la corriente I1, que es la corriente que recorre la fuente de voltaje de 7 voltios, es igual a 9 amperios. La corriente I2
es la de 2.5 amperios, es la fuente que recorre la resistencia de 2 ohmios. Y la I3, que es la corriente que recorre la resistencia de 1 ohmio, es igual a 2 amperios. Y ahí tenemos entonces las tres corrientes de malla. Empecemos con nuestros ejercicios de supermalla. Entonces, continuemos con nuestros ejercicios de supermallas. Tenemos nuestro primer ejercicio. Determinar la corriente I1 que circula por el circuito. La corriente I1 me la dan en el circuito. Entonces, ¿yo qué hice? Establecí las otras dos corrientes de malla que fueron I2 e I3. Entonces, lo primero que yo digo, bueno, tengo tres mallas, tengo tres incógnitas, que es I1, I2 e I3, por lo tanto, debo determinar tres ecuaciones. Ahora bien, tenemos que revisar si hay alguna fuente de corriente que se esté compartiendo entre mallas. Así, aquí tenemos una fuente de corriente de 3 amperios que se está compartiendo entre la malla I1 y la malla I3. Entonces veamos cómo quedan nuestras ecuaciones. La primera ecuación, que es la supermalla, la ecuación de la supermalla entre I1 e I3, entonces ¿cómo nos va a quedar? Sigamos el recorrido del cursor. Entonces tenemos menos 10 más 4 que multiplica a I1 menos I2, seguimos, más 10 que multiplica a I3 menos I2 más 1 que multiplica a I3 más 7 que multiplica a I3 igual a 0. ¿Listo? Entonces hicimos el recorrido por la periferia de las dos mallas. Volvámoslo a realizar. Menos 10 más 4 y 1 menos 4 y 2. Más 10 y 3 menos 10 y 2. Más 1 y 3 más 7 y 3 igual a 0 porque terminó el recorrido. Entonces nos queda de la siguiente manera. El menos 10 lo pasamos al otro lado de la igualdad, rompemos paréntesis y nos queda 4 y 1 menos 4 y 2, más 10 y 3 menos 10 y 2, más, sumamos de una vez estas y 3, entonces nos queda más 8 y 3 igual a 10. ¿Qué tenemos con I1? Solamente 4 y 1. ¿Qué tenemos con I2? Tenemos menos 4 y menos 10, entonces menos 14 y 2. ¿Y qué tenemos con I3? Pues tenemos 10 y 3 más 8 y 3, 18 y 3 y todo eso igual a 10. ¿Listo? Bueno, esa es nuestra primera ecuación, que es la ecuación de la supermalla. Ahora vamos a sacar la ecuación de la malla I2, donde no hay ninguna fuente de corriente que se esté compartiendo con ninguna malla. Es una malla que ya hemos trabajado, una malla normal. Entonces vamos a hacer la sumatoria de los voltajes y nos queda 4 que multiplica a I2 menos I1, más 5 por I2, más 9 por I2, más 10 por I2 menos I3, igual a 0 porque terminamos el recorrido. Entonces, rompamos paréntesis. 4 por menos I1 menos 4 I1, 4 por I2, 4 I2, 5 y 2, 9 y 2, 10 por I2, 10 y 2, 10 por menos I3, menos 10 y 3 igual a 0. ¿Quiénes están con I1? Entonces estamos solamente menos 4 por I1. ¿Quiénes están con I2? 4 y 2 más 5 y 2, 9 y 2 más 9 y 2, 18 y 2 más 10 y 2, 28 y 2. ¿Y quiénes están con I3? Menos 10 y 3 igual a 0. Entonces tenemos nuestra segunda ecuación que salió de la malla I2. Nos hace falta una tercera ecuación que la vamos a sacar de la ecuación de relación, ahora sí tomando en cuenta el nodo donde está la fuente de corriente que me generó la supermalla.
Entonces, la ecuación de relación, hacemos leyes de corrientes de Kirchhoff en este nodo inferior. ¿Qué corriente entra al nodo? Entra I3. ¿Y qué corrientes salen del nodo? Sale I1 y salen los 3 amperios. Entonces, así quedó identificada esa ecuación de relación. I3 igual a I1 más 3. Organizamos la ecuación y nos queda menos I1 más I3 igual a 3. Y ahí tenemos entonces la tercera ecuación. Por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones queda establecido de la siguiente manera. 4i1 menos 14i2 más 18i3 igual a 10, que fue la ecuación de la supermalla. Menos 4i2i1 más 28i2 menos 10i3 igual a 0, que es la ecuación de la malla i2. Y finalmente, menos I1 más I3 igual a 3, que es la ecuación de relación. De tal manera que la respuesta es, solamente me interesa la I1, porque fue la que me preguntaron, ¿cierto? De la corriente I1 es igual a menos 1.93 amperios. Y esa sería la solución de nuestro ejercicio. Entonces tenemos el ejercicio número 2, que me dice utilizar análisis de mallas para determinar las 3 corrientes desconocidas. Las 3 corrientes desconocidas que son I1, I2 e I3. Vemos que tenemos 3 mallas, 3 corrientes de malla, 3 incógnitas. Pero también en algún momento yo les dije que cada vez que había una fuente de corriente en una corriente de malla sin compartirse, la corriente de malla tomaba el valor de la fuente de corriente, independientemente que acá hubiese una fuente de corriente que me generaría una supermalla. Entonces ya no vamos a hacer ecuación de supermalla porque ya conocemos el valor de la malla I1, que son los 15 amperios. Entonces, definitivamente, I1 es igual a 15 amperios y no se hace ecuación de supermalla, así como les explico en pantalla. Entonces, normalmente se debería hacer una ecuación de supermalla entre I1 e I3, ¿cierto? Porque hay una fuente de corriente que se está compartiendo entre esas dos mallas. Pero debido a que hay una fuente de corriente en la malla I1, no se hace esa ecuación de la supermalla debido a que está esa fuente de 15 amperios. Entonces, I1 directamente tomamos el valor de los 15 amperios. ¿Listo? Ahora, de todas maneras, ya tenemos una incógnita que es I1, es decir, solamente necesitamos 2 ecuaciones con 2 incógnitas y nuestras incógnitas son I2 e I3. Vamos a ver de dónde salen esas 2 ecuaciones. Entonces, la primera es la ecuación de relación. A pesar de que no hago ecuación de la supermalla, sí tengo que hacer ecuación de relación, quiere decir la ecuación que incluye a la fuente dependiente de corriente que me generaría la supermalla. Entonces me ubico en el nodo inferior y digo, bueno, corrientes que entran al nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. ¿Qué corriente entra al nodo? Al nodo entra I3, ¿sí? ¿Y cuáles corrientes salen? Entonces sale esta corriente de 1 noveno de BX y sale la corriente I1. Entonces, ¿cómo queda establecida matemáticamente? I3 es igual a 1 noveno de BX más I1, que es lo que tenemos aquí en la ecuación de relación. I3 es igual a I1 más 1 noveno de BX. Organicemos la ecuación, entonces el I1 pasa al lado izquierdo de la igualdad, entonces nos queda menos I1 más I3 es igual a 1 noveno de BX. Pero nos apareció otra incógnita que no es parte de nuestras incógnitas, que es BX. Entonces nos tenemos que ubicar dónde está BX. Ah, bueno, BX es el voltaje en la resistencia de 3 ohmios. Y aplicando ley de Ohm, voltaje sería igual a corriente por resistencia. ¿Cuál corriente? Una corriente que pasa por ahí que se llama IX. Entonces BX es igual a 3 por IX como lo tengo planteado. Entonces BX es igual a 3 por IX.
Pero seguimos con una incógnita que no hace parte de nuestras incógnitas, que es IX. Entonces, tenemos que relacionar esa incógnita en función de nuestras incógnitas de malla. Entonces, IX es la corriente que viene por esta resistencia. Entra a este nodo derecho. Y hacemos leyes de corrientes ahí. Entonces, ¿quién entra? Entra I2, entra IX, sale I3. Entonces, IX es igual a I3 menos I2. ¿Listo? Entonces, reemplazo 3 que multiplica a IX, pero IX es I3 menos I2. Entonces, eso nos queda igual a, rompemos paréntesis, que BX es igual a 3I3 menos 3I2. Ahora, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos en nuestra ecuación. Tenemos menos I1, listo, más I3, listo, más un noveno de BX, pero BX es 3I3 menos 3I2. Este un noveno, ese 9, lo voy a pasar a multiplicar a todo el lado izquierdo de la igualdad para eliminar ese fraccionario del lado derecho de la igualdad. Entonces 9 que multiplica a menos I1 más I3, entonces nos da menos 9I1 más 9I3 igual, rompemos estos paréntesis, 3I3 menos 3I2. Pero resulta que I1 ya lo conocemos, que son los 15 amperios. Entonces reemplazamos menos 9 por 15 es igual a 3I3 menos 3I2. Y este 9I3 pasa como menos 9I3. Menos 9 por 15, menos 135. Con I2, ¿quién está? Menos 3I2. Y con I3 está 3I3 menos 9I3 nos da menos 6I3. De tal manera que la primera ecuación nos quedaría menos 135 igual a menos 3I2 menos 6I3. Ya determinamos la primera ecuación que surgió de la ecuación de relación. Pero como todavía tenemos dos incógnitas que son I2 e I3, nos tienen que salir dos ecuaciones. La otra ecuación entonces surge de la malla I2, que es la malla que tenemos acá al lado derecho superior. Entonces hacemos la malla normal, que sería 1 que multiplica a I2 menos I1, más 2 por I2, más 3 que multiplica a I2 menos I3, y cerramos el ciclo, es decir, igual a 0. Entonces nos queda I2 menos I1 más 2I2 más 3I2 menos 3I3 igual a 0. Menos I1 porque no tenemos ningún otro I1, entonces nos queda solito menos I1. Con I2, ¿qué tenemos? Tenemos I2 más 2I2, 3I2 más 3I2, 6I2 y menos 3I3 igual a 0. Ya conocemos el valor de I1 que son los 15 amperios, entonces reemplazamos. Nos queda menos 15 más 6I2 menos 3I3 igual a 0. El menos 15 pasa al otro lado de la igualdad positivo, entonces nos queda 6I2 menos 3I3 igual a 15. Y de ahí entonces nos sale la segunda ecuación de la malla I2. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones en función de nuestras dos incógnitas que son I2 e I3. El sistema de ecuaciones queda conformado de la siguiente manera. Menos 3I2 menos 6I3 igual a menos 135, que fue de la ecuación de relación. Y la segunda ecuación de la malla I2 que nos quedó 6I2 menos 3I3 igual a 15. Entonces, nuestras tres corrientes de malla, nuestras tres incógnitas, son I1, que ya sabíamos que era 15 amperios, I2, 11 amperios, y 3, 17 amperios. Tenemos nuestro tercer ejercicio que nos dice utilizar análisis de mallas para determinar el valor de B sub 3 en el siguiente ejercicio. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el ejercicio, tenemos tres mallas con tres incógnitas, por lo tanto les debe surgir tres ecuaciones. Veamos el procedimiento del ejercicio. El ejercicio 3 nos dice que debemos utilizar análisis de mallas para determinar el voltaje B sub 3 en el siguiente circuito.
V sub 3 es el voltaje que está en la resistencia de 40 ohmios, por lo tanto, según el sentido de mi corriente de malla, entra por el positivo de la resistencia. Entonces yo puedo decir que V3 es igual a 40 por I3. I3 es la incógnita que necesito. Para poder saber ese valor de I3, entonces tengo que hacer mallas. Y esas mallas serían 3 corrientes de malla, por lo tanto 3 ecuaciones. Vamos entonces para la primera ecuación. La primera ecuación surge de mi malla número 1. ¿Hay alguna fuente de corriente que se esté compartiendo mi malla número 1 con alguna de las otras mallas? Entonces con la I2 no, tengo solamente una resistencia. Y con la I3 tengo otra resistencia. Por lo tanto no hay supermalla porque no hay ninguna fuente de corriente que se esté compartiendo. Entonces vamos a hacer la malla I1 normal. Sigamos el recorrido con el cursor. Entonces nos queda menos 80 más 100 por I1, perdón, más 10 por I1, más 20 por I1 menos 20 por I2, más 30 por I1 menos 30 por I3. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Menos 80 más 10 I1 más 21 menos 22 más 31 menos 33 igual a 0. Organizamos la ecuación y sumamos los que tienen los mismos términos. Entonces tenemos 11 más 21, 31, más 31, 61. Con I2, ¿qué tenemos? Menos 21, menos 22, solito menos 22. Y con I3, ¿qué tenemos? Menos 33. Y este que está negativo pasa al otro lado de la igualdad, positivo. Entonces tenemos nuestra primera ecuación que surgió de realizar la malla I1. 61 menos 22 menos 33 igual a 80. Primera ecuación. Ahora tenemos una fuente de corriente que se está compartiendo entre la malla I2 y la malla I3. Por lo tanto, tenemos que hacer ecuación de supermalla. Para la ecuación de la supermalla, entonces vemos que hay una fuente de corriente que se está compartiendo entre la malla I2 y la malla I3. Por lo tanto, tenemos que hacer la ecuación alrededor de toda la mallita, de las dos mallas. Es como si esta fuente de corriente se comportara como un circuito abierto y hacemos toda la ecuación alrededor de la malla. Entonces nos queda menos 30 más 40 por I3 más 30 por I3 menos 30 por I1 más 20 por I2 menos 20 por I1 y cerramos el ciclo, entonces igual a 0. Entonces tenemos los que tienen I1, ¿quiénes tienen I1? Menos 31 menos 21, entonces tenemos menos 51. ¿Quiénes tienen I2? 22. ¿Quiénes tienen I3? 43 más 33, 73. Y este que está con signo negativo lo pasamos al otro lado de la igualdad con signo positivo. Entonces tenemos ahí la ecuación 2 que surge de la supermalla. Es decir, la ecuación de la supermalla nos da de esta manera. Ahora nos hace falta una ecuación que surge de la ecuación de relación. De la ecuación de relación la vamos a tomar en el lado derecho, en el nodo del lado derecho. Y vamos a decir la sumatoria de las corrientes que entran a ese nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. ¿Qué corrientes entran al nodo? Esta corriente I2, que es la que entra al nodo, entra esta corriente de 15 I1 y sale la corriente I3. ¿Sí? Entonces, entra I2 más 15 I1 igual a I3, que es lo que yo expresé acá. I2 más 15 I1 igual a I3. Organizándola, entonces nos queda 15 I1 más I2 menos I3 igual a 0. Y tengo la tercera ecuación. Entonces tenemos tres ecuaciones con las tres incógnitas. Entonces nos da un sistema de ecuaciones expresado de esta manera. 61 menos 22 menos 33 igual a 80, que fue la ecuación de la malla I1. Menos 51 más 22 más 73 igual a 30, que es la ecuación de la supermalla.
y 15I1 más I2 menos I3 igual a 0, que es la ecuación de relación. Ese sistema de ecuaciones, al resolverlo, me da estas tres corrientes de malla. I1, 0,58 amperios, I2, menos 6,15 amperios, y 3, 2,60 amperios. ¿Cuál me interesa? Me interesa I3 porque resulta que B3 según ley de Ohm dijimos que era 40 por I3. Entonces me interesa es esta I3. Entonces B3 es igual a 40 por I3, de donde B3 sería igual 40 por I3 que nos dio 2,60. Por lo tanto, B3 es igual a 104 voltios. Y esa es la respuesta de nuestro tercer ejercicio. Pasemos a nuestro cuarto ejercicio. En nuestro cuarto ejercicio, entonces, tenemos un cuarto ejercicio que me dice utilizar análisis de mallas para determinar la potencia generada en los elementos del siguiente circuito. Entonces, tenemos 4 mallas que representan 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Como tenemos la malla I1, en la malla I1 ya directamente, tenemos directamente la fuente de corriente de ¿cuánto? De 2 miliamperios. Entonces directamente I1 es igual a 2 miliamperios. ¿Listo? Ahora, la primera ecuación va a surgir de la malla I4, porque como I4 también tengo otra fuente de corriente, directamente I4 va a ser la misma fuente de corriente, pero con signo negativo porque la I4 va en sentido horario y la fuente de corriente va en sentido antihorario. Entonces I4 es igual a menos 0,5 I2. Entonces nuestra primera ecuación va a quedar en función de esa corriente de malla. Paso este menos 0,5 y 2 al otro lado de la igualdad, entonces nos queda 0,5 y 2 más I4 igual a 0. Y ahí tenemos la primera ecuación. Ahora sí hacemos ecuación de la malla I2, que tenemos 5K por I2 menos 5K por I1 más 4 más un K por I3. Este 1000 yo lo tomé como un K, pues para reducir ahí la malla. Entonces un K por I3 igual a 0. Organizamos la ecuación y nos queda menos 5K por I1 más 5K por I2 más un K por I3 y este 4 que está positivo pasa al otro lado negativo. Como ya sabemos el valor de I1 que es 2 miliamperios, entonces lo reemplazo y el resto de la ecuación queda igual. Al reemplazarlo, menos 5000 por 2 miliamperios me da menos 10. Y el resto de la ecuación queda igual. Organizamos, entonces 5K y 2 más un K por I3 igual a menos 4. Menos 4, y este signo que está negativo pasa al otro lado positivo, entonces más 10. Entonces nos queda 5K y 2 más un K y 3 igual a 6. Y aquí nos queda la segunda ecuación. Ahora nuestra tercera ecuación surge de la tercera malla, que sería menos 1000 y 3 o menos un K y 3 más 6 más 10K y 3 menos 10K y 4 igual a 0. Entonces tenemos menos K y 3 más 10K y 3 nos da 9K y 3. Menos 10K por I4 igual, este 6 positivo pasa al otro lado negativo. Entonces la ecuación nos queda 9K y 3 menos 10K y 4 igual a menos 6. Ahora tenemos que el sistema de ecuaciones nos queda. La primera ecuación que fue 0,5 y 2 más I4 igual a 0, que surgió de acá, del valor de I4. La segunda ecuación 5K y 2 más un K y 3 igual a 6, que surgió de la malla I2. Y 9K y 3 menos 10K y 4 igual a menos 6, que surgió de la malla I3. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Por qué no 4? Porque ya sabemos el valor de I1 que es 2 miliamperios. Entonces, tenemos el sistema de ecuaciones dado para cada una de las mallas. Al resolver ese sistema de ecuaciones, entonces tenemos las tres corrientes de malla faltantes. Entonces, nuestra I2 dio 1,5 miliamperios, nuestra I3 menos 1,5 miliamperios,
y nuestra I4 menos 0.75 miliamperios. Pero no nos están pidiendo las corrientes de malla. Ellas son una herramienta con la cual podemos hallar las potencias para cada una de las fuentes. Entonces, teniendo ya las corrientes de malla, procedemos a hallar la potencia de cada una de las fuentes, que es lo que nos está solicitando el problema. Empecemos con la potencia en esta fuente de 2 miliamperios, que es igual a el voltaje de ella por la corriente de los 2 miliamperios. Recordemos que potencia es igual a voltaje por corriente. El voltaje de esta fuente, como está en paralelo con esta resistencia, entonces el voltaje de la resistencia es igual al voltaje de la fuente. El voltaje de la resistencia, que es igual a 5K por IY. Entonces, por eso es que coloco acá que la potencia en 2 miliamperios es igual a 5K por IY multiplicado por la corriente de la fuente, que son los 2 miliamperios. Pero resulta que tenemos IY, que es otra incógnita que no teníamos. Pero menos mal, ya tenemos las corrientes de malla. Entonces me ubico en el nodo. Corrientes que entran. Entra 2 miliamperios igual a las corrientes que salen. Sale IY y sale I2. Por lo tanto, IY es igual a 2 miliamperios menos I2, que es lo que tenemos aquí. Entonces, IY es igual a 2 miliamperios menos I2, por lo tanto, IY es 2 miliamperios menos I2, I2 nos dio 1.5. Entonces, IY es 0.5 miliamperios. Esa IY la reemplazamos en donde nosotros la habíamos llamado, que era 5K por IY. Entonces, la potencia en 2 miliamperios es igual a 5K por IY, pero IY nos dio 0.5 miliamperios por 2 miliamperios, de tal manera que la potencia en esa fuente de 2 miliamperios nos da 5 milivatios. Ahora procedemos a determinar la potencia en la fuente de 4 voltios, que es voltaje, el voltaje de ella que es 4, por la corriente que pasa por ella, que es I2. Entonces 4 por I2, que es la corriente, y la corriente I2 nos dio 1.5 miliamperios. Entonces la potencia en la fuente de 4 voltios son 6 milivatios. Pasamos a la potencia de 6 voltios, entonces voltaje, que son los 6 voltios por la corriente que pasa por ella, que es I3. I3 nos dio menos 1.5 miliamperios. Entonces multiplicamos los 6 voltios por los 1.5 miliamperios y nos da menos 9 milivatios. Ahora vamos a hallar las potencias en cada una de las fuentes dependientes. Empecemos con la fuente dependiente de 1000 y 3, con esta fuente dependiente de voltaje. Sería igual al voltaje de la fuente dependiente multiplicado por la corriente que pasa por ella. El voltaje de la fuente dependiente está dado por los 1000 y 3 y la corriente que es IX. Pero IX tenemos que expresarlo en función de las corrientes que ya sabemos. Entonces IX que entra, I2 que entra, I3 que sale. ¿Listo? Entonces, IX es igual a I2 menos I3. Entonces, por lo tanto, IX nos da igual a 3 miliamperios. Reemplazamos y entonces tenemos que la potencia en esa fuente dependiente de voltaje es igual a 1000 por I3, que nos dio menos 1.5 miliamperios, por IX, que nos dio 3 miliamperios, por lo tanto, la potencia en esa fuente dependiente es de menos 4.5 milivatios. Y finalmente tenemos la potencia en la fuente dependiente de corriente de 0.5 y 2, que sería el voltaje de esta fuente es el mismo voltaje que ve la resistencia de 10K. Entonces, 10K por IZ sería el voltaje de esta resistencia, que como está en paralelo con la fuente dependiente sería el mismo voltaje. Entonces 10K por IZ por la corriente, y la corriente está dada por 0.5 y 2. ¿IZ a qué es igual? Entonces IZ es igual, entonces entra I3, sale IZ, sale I4, entonces IZ es igual a I3 menos I4, por lo tanto entonces tenemos menos 1.5 miliamperios que nos dio I3, menos I4, pero con el menos de I4, o sea, más 0.75, de tal manera que IZ es menos 0.75 miliamperios.
Reemplazamos eso y nos da que la potencia en esa fuente dependiente de 0.5 y 2 es igual a 10K por IZ. IZ nos dio menos 0.75 miliamperios por 0.5 por I2. I2 nos dio 1.5 miliamperios. Entonces la potencia en esa fuente dependiente nos da menos 5.625 milivatios. De ahí tenemos las 5 potencias que nos habían pedido en el ejercicio.